Gracias. Fíjate de silenciarlo, Emilio. Sí, no hay nadie acá. Sí. Sí, no, pero a veces el sonido ambiente provoca interferencia. Y mandarle un saludo ahí, van a ver el nombre de Nora Perales, que es la secretaria del instituto y con quien ustedes se han comunicado, enviado las ponencias y tan gentilmente siempre los intento darles una respuesta. Así que gracias, Nora, por acompañarnos. Lo único que les voy a pedir es que cada uno de nosotros, de nosotras, cuando se presenten, digan brevemente cuál es la pertenencia institucional, porque por ahí hay caras que no conocemos o pertenecen a distintos grupos, a distintos lugares. No se les va a contar en el tiempo de exposición y para que nos conozcamos todos. Y ahora sí ya les dejo a Sofía y a Hugo para el manejo y me llamo a silencio. Bueno, muchas gracias, Pablo. No se grabó la primera parte de la presentación tuya y la de Ana. Si querés dar inicio o algo formalmente, alguno de los dos, estás grabándote ahora. No, simplemente la bienvenida, no es para que quede nada grabado, no tiene importancia más que simplemente desearles suerte, desearles unos buenos días que tengamos de deliberación, de exposición, y siempre insisto con esto, el clima de cordialidad que se ha mantenido a lo largo de tanto tiempo y que las grietas o las divisiones, por suerte, no permean en este espacio, así que tratamos de mantenerlo así. Así que nada más que eso. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a los ponentes para que comiencen. Como bien dijo Pablo, tienen 12 minutos como máximo para realizar su exposición. A los 10 minutos yo voy a abrir el micrófono. Estoy coordinando hoy junto con Hugo Constancio y una compañera, Violeta Gutiérrez, que se va a sumar en unos minutos. A los 10 minutos, les decía, habilito mi micrófono para avisarles que les quedan 2 minutos. Les pedimos que se atengan a esos 12 minutos como máximo, por una cuestión de poder escucharnos entre todos y que nosotros este Zoom tenemos que devolverlo a la facultad en el tiempo que nos los habilitaron para estas jornadas. Bueno, dicho esto, voy a presentar a Itziar Sobrino García, graduada investigadora de la Universidad de Vigo de España. Si dije mal el nombre, por favor, corregilo. Ella nos va a hablar sobre su ponencia, La transformación digital del sector público español, implicaciones jurídicas de las transferencias internacionales de datos. Vale, nada, Sofía, está bien. Suele decirse Itziar, pero como es la vertiente vasca, también como lo has dicho, está perfecto, o sea que sin problema. Bueno, nada, por mi parte ya no me presento más. Muy buenas tardes a todos. Y lo que sí es que no lo pregunté en el email. Yo tenía una presentación en PowerPoint que está en PDF, pero creo que al compartir pantalla se puede ver sin problema, o sea que le voy a dar... Ah, lo tenéis inhabilitado, pone, el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. Fíjate ahora si podés... Me deja compartir... Vale, genial. Vale, yo creo que ya se debería estar viendo el PDF, ¿no? ¿Lo estáis viendo? Sí, vale. Sí. Vale, estupendo. Bueno, como ya decía Sofía, en mi caso os voy a hablar un poco sobre la transformación digital del sector público español. Al tener un tiempo tan pequeño, voy a intentar resumir, pero serlo bastante clara, porque claro, la legislación no es la misma en España que en Argentina, que en Cuba, que bueno, en los diferentes países de los que provenimos todos los presentes. Vale. Bueno, en mi caso voy a hacer una breve introducción, luego ya sí que pasaré al caso de la Administración Pública Española y el tema de la protección de datos. Y en tercer lugar, que sería como lo interesante, y esto es lo que tengo mucho más ampliado en mi tesis doctoral, sería el tema de los desafíos e incidencias en las transferencias internacionales en el sector público, para acabar pues, con una serie de conclusiones, ¿no?
Bien, en cuanto a la digitalización de los servicios públicos, ha sido una clave en la Unión Europea durante estos años. Es una cuestión que comenzó con la Estrategia de Lisboa, un acuerdo del Consejo Europeo del año 2000, para impulsar inicialmente el crecimiento económico, el empleo y la cohesión social. Bueno, pues que ha sido homogeneizada a través de una serie de estrategias y planes posteriores. A estos fines comunitarios, claramente, cada uno de los Estados miembros se ha tenido que acomodar a través de sus legislaciones correspondientes. En el caso español, a través pues, de la Ley 39/2015 y la 40/2015, la del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y el régimen jurídico del sector público. A través de la situación que ha generado esta pandemia de la COVID-19, se ha abierto un debate sobre esa necesidad de una verdadera administración pública, sobre todo por el tema sanitario. Y de bueno, pues conseguir que la tecnología pueda estar totalmente a favor de la sociedad. Pero al mismo tiempo ha habido una clara incidencia con la privacidad de la ciudadanía. Y bueno, pues aunque en el caso concreto español, que es de lo que voy a hablar, ya tenemos implementado el Reglamento General de Protección de Datos, que es la última legislación a nivel europeo, sí que ha habido bueno, pues ciertas controversias, ya no solo en España, sino también a nivel mundial, sobre todo pues, con las aplicaciones de rastreo y todas estas cuestiones que han salido durante estos últimos 2 años. El problema o el fenómeno que se ha generado es la necesidad de un diálogo o un debate abierto entre la técnica y el derecho, ¿no? Incidiendo pues, en una transparencia y en un acceso a la información pública para que bueno, pues los datos de los ciudadanos se vayan o se vean protegidos. Entre las diferentes formas del tratamiento de datos para todas estas cuestiones, una de las más destacadas y las que puede tener un mayor impacto es la transferencia internacional de datos, entendida para nosotros como ese flujo de datos desde el territorio español a un país tercero fuera del espacio económico europeo, ¿vale? Como creo que puede ser cualquiera de los presentes aquí hoy en las jornadas. A través del Reglamento General de Protección de Datos, ¿cómo se pueden hacer estas transferencias? Porque en principio estarían prohibidas. Pues si hay un nivel adecuado de protección, una decisión por parte de la Comisión que diga que ese tercer país pues, sí que cumple con una serie de requisitos que se han tasado jurisprudencialmente, o a través de una serie de garantías adicionales. Ahora no me voy a detener a ellas, pero bueno, por ejemplo, podrían ser unas cláusulas contractuales tipo. El caso más paradigmático en estas cuestiones de las transferencias internacionales, y que es lo que más estudio en mi tesis, es en el caso de Estados Unidos, como siempre. Siempre están en todo. En este caso, bueno, pues ha habido bastante controversia con ellos, sobre todo por el tema de las políticas de seguridad nacional que tienen, y en una sentencia bastante reciente se ha determinado pues, que no cumplen o que no tienen esos requisitos para que los datos de los ciudadanos europeos pues, estén correctamente protegidos. Y un poco este es el contexto de lo que sería la presente comunicación, cuyo objetivo principal pues, es presentaros de una forma bastante resumida y panorámica pues, las medidas de seguridad en normativa de protección de datos que sí que resultan aplicables al sector público y los principales desafíos que presenta el uso de las nuevas tecnologías respecto a las transferencias internacionales de datos. Sobre todo porque muchas de estas tecnologías provienen de Norteamérica. Bien, adentrando ya un poquito más en el ámbito de la Administración Pública Española y la legislación que tenemos nosotros aquí, como os comentaba previamente, el marco jurídico es tanto el Reglamento General de Protección de Datos a nivel europeo, traspuesto ya a España en la Ley Orgánica 3/2018, que básicamente tiene el mismo nombre. Las administraciones públicas suelen actuar tanto como responsables del tratamiento, es decir, los que determinan los fines, como encargadas de tratamiento, es decir, las que tratan esos datos conforme a una serie de fines prefijados. Por este motivo, le resulta de aplicación esta normativa, eso ya como cuestión básica.
Por eso, la clave será el establecer una base jurídica que resulte concisa y clara para el tratamiento de los datos, así como que proporcionen la información correcta a los ciudadanos. Perdón, resulta bastante habitual en este ámbito que la base jurídica del tratamiento de los datos sea el cumplimiento, pues, de intereses públicos o el ejercicio de potestades o poderes públicos, pero todos ellos siempre tienen que tener una base de rango legal. Mientras que en aquellos casos en los que se basa en el consentimiento de los ciudadanos, este siempre tiene que ser informado y específico y al mismo tiempo, pues, una manifestación afirmativa clara. Por este motivo, bueno, pues las administraciones tienen que adecuar esa información que se le da a los interesados, tiene que ser concisa y transparente, etc. Y bueno, pues garantizar los derechos vinculados a esa protección de datos, que son los famosos derechos ARCO, los de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y los nuevos que ha traído el Reglamento General de Protección de Datos, como puede ser la limitación de los datos, la portabilidad o el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas o individualizadas. Una de las grandes actualizaciones que trajo este reglamento fue el concepto de la accountability o el privacy by design, que básicamente lo que supone es que cuando una administración, pues, quiera hacer un tratamiento de datos para X cosa, para el tema de las aplicaciones de rastreo por temas sanitarios, lo tiene que pensar desde el inicio, es decir, tiene que determinar qué datos voy a tratar, cómo lo voy a hacer y cómo esto, pues, va a afectar a la ciudadanía, ¿vale? Ya pasamos de algo más reactivo, como era previamente, a algo mucho más preventivo, a tener todo ya bien atado desde el principio. Junto a este cambio se encontró la figura del delegado de protección de datos, que básicamente lo que hace es ser un policía o supervisor o garante de, bueno, pues de la privacidad de los ciudadanos, ¿no? Es una persona, bueno, que tiene una serie de conocimientos sobre estas cuestiones y es la que se va a encargar de organizar o diseñar un poco todas estas cuestiones. Adentrándonos ya un poquito más en el tema de las transferencias internacionales, como ya os comentaba previamente, se va a requerir esa decisión de adecuación con el tercer país ubicado fuera de la Unión Europea para poder realizar ese flujo o intercambio de datos y se han implementado otra serie de instrumentos para evitar bloqueos económicos con otros países, como el uso de cláusulas contractuales tipo o las Binding Corporate Rules, que ahora no me sale en español, pero básicamente lo que supone es bueno, pues una serie de normativas internas relativas a la protección de datos que las empresas, pues, tienen que cumplir, ¿vale? Igual en este sentido son un poquito, bueno, tienen un poco de miedo respecto a las Binding Corporate Rules porque no son jurídicamente vinculantes, es algo más ético de la propia empresa, ¿no? Junto a todas estas cuestiones de las transferencias, las administraciones públicas, a mayores de cumplir con todas las cosas que he ido comentando muy por encima y muy resumido previamente, en el caso español tienen que cumplir también con una cosa que se llama el Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Que está desarrollado en otra normativa y ya establece una serie de medidas de seguridad muchísimo más claras, unos niveles de seguridad también conforme al tipo de datos que se va utilizando y para lo que existe es para homogeneizar toda la administración pública española. Entonces, como que todas las administraciones y las empresas que trabajen para ellas o empresas que tengan un capital importante público puedan adoptar, pues, estas medidas de seguridad y, bueno, más o menos estén todas a un nivel y puedan ofrecer bueno, pues esas garantías a los ciudadanos, ¿no? Entonces, como comentaba, el Esquema Nacional de Seguridad tiene esas dimensiones de seguridad, unas categorías de sistemas y también implica la elaboración de una serie de auditorías periódicas o informes para poder llevar un control sobre todas estas cuestiones. Una vez ya en mente que, bueno, pues que sí, efectivamente, tanto España como la Unión Europea, digamos que tiene una base relativamente sólida o regia respecto a la protección de datos, esto no quita que haya una serie de desafíos o problemas cuando se llevan a cabo esas transferencias internacionales a pesar de todo este paquete legislativo que tenemos, ¿no? Sobre todo cuando estábamos hablando... Perdón, Sí. te quedan 2 minutos.
Vale, muchas gracias, Sofía. Nada, ya estoy acabando. Sobre todo cuando hablamos de estos temas de las tecnologías disruptivas como el Big Data, el blockchain, etc. Fundamentalmente, la Agencia Española de Protección de Datos, que es la mayor autoridad que tenemos, ha catalogado estas 4 que estáis viendo en pantalla: las cookies o las tecnologías de seguimiento, redes sociales, cloud computing, el Big Data, la inteligencia artificial y blockchain. ¿Qué problemas ha detectado? Bueno, pues que en el caso de las cookies se utiliza muchísimo el Google Analytics, que implica un seguimiento y que todos esos datos que está guardando acerca de los ciudadanos que entran en esas páginas web van a Estados Unidos. En el caso de las redes sociales, los sistemas que tienen para regular la privacidad de los perfiles es escaso o nulo, y también las más empleadas son norteamericanas. En el caso del cloud computing, más de lo mismo, se suele utilizar muchas el tema del Google Drive y demás, que aunque tienen servidores en Dublín y en otro sitio ahora de Europa que no recuerdo cuál es, sí que también suelen tenerlos en Estados Unidos, y para abaratar costes igual la gente decide optar por esos servidores ubicados en Estados Unidos. Y en el caso del Big Data, el blockchain, inteligencia artificial, hablamos de un tratamiento masivo de datos que tiene una escasa o nula regulación, porque como es algo tan nuevo todavía no se ha podido avanzar en ello. Entonces, las administraciones españolas, algunas quieren implementarlo ya, pero tienen ese problema de que, claro, van a emplear esos datos, pero todavía no tenemos una regulación de cómo puede afectar esta tecnología en concreto, ¿vale? Ni tampoco hay una definición legal sobre qué es inteligencia artificial, blockchain y demás. Básicamente es un poco las cuestiones que se están tratando ahora. Las soluciones que se están barajando, bueno, pues el empleo de esos mecanismos que os comentaba anteriormente, como las cláusulas contractuales tipo, que las propias administraciones creen sus redes sociales, no empleen las ya creadas, sino bueno, pues que contraten informáticos o empresas que se dediquen a ello y creen su propia plataforma cerrada donde ellos puedan controlar la privacidad y puedan controlar qué se sube, se deja de subir, o si la gente está de acuerdo en subir aquello, las fotos o demás datos que puedan contener elementos personales. Y siempre cuando se estén tratando datos para estudios y demás, aplicar un principio de minimización, es decir, solo aquellos datos que requeramos para un fin concreto, como puede ser el sanitario, o siempre que se pueda pseudoanonimizar los datos. Y fundamentalmente, bueno, pues esto es lo que se está barajando por lo menos aquí en España, y lo que os puedo traer muy resumidamente. Como conclusión, necesitamos, por lo menos desde aquí, un gobierno de datos adecuado, que se vaya actualizando más rápido de lo que lo está haciendo, con una integridad y calidad de los datos espectacular, y que desde siempre pues, se haga ese privacy by design, ¿no? Se diseñe pensando en la privacidad. Y bueno, tener en cuenta que hay que tener bastante cuidado, sobre todo cuando hablamos de administraciones públicas, de trabajar con empresas ubicadas en terceros países fuera del espacio económico europeo. Nada más, daros muchas gracias por dejarme participar en las jornadas, por querer escucharme hoy, y cualquier cuestión pues ya tenéis, os dejo ahí mi email, porque bueno, como aquí son las 7:30 de la tarde, creo que yo no puedo quedarme a todas las de hoy porque terminaría a las 2 de la mañana y vamos, me resulta imposible, pero bueno, cualquier cosa, por favor, por email, cualquier comentario, lo que queráis, o ampliar información, estoy disponible y vamos, súper contenta de que podáis comentarme todas vuestras dudas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Les comento que al principio se me pasó por alto. La modalidad van a ser 3 ponencias y vamos a abrir a debate, así que las consultas que quieran hacerle a la investigadora de Vigo, por favor las ponen en el chat, y si no, se la reservan para el momento que se abre a debate. Ahora voy a presentar a Juliana Tumini. Antes, previo, que es porque me olvido, hablo tan rápido que me olvido, mi compañero Hugo, en el momento que se abra debate, va a compartir un formulario de asistencia a las jornadas para que lo completen a los fines de obtener el certificado, además de compartir cuáles son las actividades que estamos llevando a cabo actualmente y nuestras redes sociales, en caso de que quieran contactarse por allí para ver cuáles son las actividades que vamos desarrollando.
Ahora sí, paso a presentar a Juliana Tumini. Ella es docente e investigadora de la Facultad de Derecho de Mar del Plata, y va a hablar sobre el modelo de democracia abierta de Helen Landemore frente a la atención, participación, deliberación. Juli, no sé si querés compartir pantalla, te habilito. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sofía. No voy a compartir Power. Bueno, Perfecto. buenas tardes a todas, a todas. La ponencia que traigo hoy para compartir con ustedes es un análisis preliminar de un libro que se publicó este 2021, que se llama Open Democracy o Democracia Abierta, escrito por una politóloga franco-norteamericana, y que propone un modelo de democracia disruptivo, bastante novedoso, que cuestiona la representación política, la representación electoral, y que pretende, a través de ciertos mecanismos institucionales, darle una nueva voz a los ciudadanos comunes. Lo que hago en el artículo es dialogar entre este texto, o lo central del modelo, con una crítica que le hace una filósofa española que se llama Lafont, Cristina Lafont, quien sostiene que en realidad el modelo de Landemore de algún modo se transforma en un modelo elitista, en algún sentido, y que en esta tensión que aquellos que se dedican al análisis de los modelos de democracia deliberativa entienden que existe entre lo que es una participación masiva y una deliberación basada en razones, Cristina Lafont entiende que el modelo de Landemore, en definitiva, se decanta por una visión más centrada en los resultados correctos, en una deliberación eficaz, y que deja de lado el ideal de la participación política de masas. El planteo de Landemore, por supuesto, parte de la crítica de la democracia representativa actual, que es una crítica que casi es perenne. Algunas de las circunstancias que ella destaca como síntoma de la crisis son la disminución en los últimos años de la cantidad de votantes en Occidente, la declinación de los partidos políticos como vehículos de participación de masas, así como la polarización general, el extremismo y el populismo. La contribución central de su libro se apoya en la crítica a la representación electoral, que a su juicio, y es algo que ella retoma de otros críticos como Bernard Manin, la representación electoral torna elitista y alejada de los ciudadanos comunes a la democracia. Y entonces ofrece como una vía que permita que la democracia sea accesible al poder de los ciudadanos, dos tipos de representación democrática auténtica. Por un lado la lotocracia y por otro lado la autoselección. Los representantes lotocráticos son seleccionados por sorteo y frecuentemente rotados, lo que asegura que las asambleas estén abiertas a todos. La autoselección consiste, por su parte, en la posibilidad que se les ofrece a la ciudadanía de presentarse como voluntarios para formar parte de una instancia deliberativa. Los mini-publics son el leitmotiv del libro. Serían una asamblea grande, multipropósito, cuyos integrantes son seleccionados de manera aleatoria entre 150 y 1000 personas, y que es convocada durante un tiempo estipulado para fijar la agenda y para la creación normativa, que a su vez está conectada con la población más amplia a través de plataformas de crowdsourcing y forums deliberativos que incluyen otros mini-publics. Acá hago un breve paréntesis. Ella dice que estos grupos deliberativos tienen la función no solo de crear normas, sino también de fijar la agenda, porque entiende que esto es un espacio más de participación democrática, fijar la agenda. Bueno, si bien el objetivo central de la autora es presentar un modelo que otorgue más poder de decisión a los ciudadanos comunes, no la desvela la participación de masas. La democracia abierta es una variedad de la democracia participativa y comparte algunas características con ella, pero no está fundada en la participación permanente del público. Es esta desatención de Landemore a la participación masiva la que impulsará la crítica de Lafont,
quien se niega a abandonar el ideal de la deliberación en el espacio público. La objeción contra la propuesta de que los mini-publics sean instancias de toma de decisión política es presentada por la autora española en forma de dilema. O bien ella es superflua o bien es ilegítima. Si la entendemos como un modo de toma de decisiones que reemplaza a la deliberación en la esfera pública más amplia, entonces es ilegítima. ¿Por qué? Porque es incompatible con el criterio de legitimidad democrática, la justificación mutua. Es decir, se torna ilegítimo porque se transformaría en un modelo elitista. Solo algunos participan y toman decisiones. Si bien son ciudadanos comunes, los que integrarán los mini-publics se tornarían en expertos a medida que participan y así se diferenciarían del resto de los ciudadanos. Por otro lado, si estos mini-publics son solo utilizados para aportar argumentos e información al debate más amplio, lo que parece muy atractivo, su implementación sería superflua, ya que ello podría lograrse por otras vías. La tensión que subyace a muchas de las discusiones en torno a la democracia deliberativa es la que se genera entre la participación y la calidad de la deliberación, entre la exigencia normativa de que sean más los que participen y que la deliberación sea sensible a razones para que las decisiones sean las mejores posibles. Por otro lado, Lafont sostiene que la democracia deliberativa es la regla de la opinión considerada y no tanto de la opinión verdadera. Debe ser sensible a las intuiciones, valores e ideas de los ciudadanos. Pero ello, sin embargo, solo puede hacerse si la deliberación se da en el ámbito público y está abierta a la mayor cantidad de quienes serán afectados por la decisión. Pero por otro lado, para obtener esa función legitimadora, la deliberación pública necesita satisfacer ciertos criterios, y casi todos están de acuerdo en que uno de ellos es que sea sensible a la calidad de las razones, o a la fuerza del mejor argumento. Se supone además que la calidad de la deliberación es inversamente proporcional a la amplitud de la participación. La deliberación cara a cara mejora la calidad de la deliberación. Esta sería como un resumen de esta tensión entre deliberación y participación. Lafont a su vez sostiene que aun cuando estos proyectos novedosos pretenden mejorar la democracia, lo que harán es acentuar sus déficits. Las razones que esgrime son varias. Por un lado, es escéptica respecto de la posibilidad de obtener una opinión pública considerada a través de encuentros deliberativos cara a cara, cuyas conclusiones y razones serían incorporados sin más en el espacio público. Además, si el diálogo público es deficiente y está caracterizado por la demagogia y la manipulación informativa, insertar las conclusiones a las que arriben los mini-publics no tendrá efectos positivos. Eso solo sucedería si la esfera deliberativa pública exhibiera las características deliberativas requeridas para una deliberación efectiva, que sea sensible al razonamiento y abierto al criticismo, así como carente de coerción y de manipulación. A su juicio, además, empoderar a los pocos casi nunca es empoderar a los muchos, y que con el transcurso del tiempo, los que no participen se sentirán extraños a la comunidad política. Un inconveniente adicional que la autora supone es que el uso de este mecanismo puede generar un sesgo de status quo, porque la técnica de muestreo aleatorio estratificado puede no tener en cuenta sujetos que deberían ser seleccionados. Es decir, para seleccionar quiénes van a participar en estas pequeñas asambleas de deliberación, lo que se hace es una selección azarosa a partir de ciertas características demográficas. Lo que sostiene Lafont es que eso muchas veces dejaría afuera grupos o personas que representen a grupos que sería conveniente que estén en esas instancias deliberativas y que esto generaría un sesgo de status quo. La selección azarosa puede no ser precisa porque los criterios relevantes como género, etnicidad, estatus económico, varían dependiendo del tema a decidir. Siempre está el riesgo de que grupos importantes no sean capturados por las categorías que se usan y que algunas voces y perspectivas queden afuera. Bueno, algunas posibles respuestas a esta objeción. Entiendo, y es lo que trato de sostener en el artículo, que si bien la presentación que hace Lafont del problema
en forma de dilema grafica con claridad las dificultades para responder al mismo tiempo a los ideales de participación y deliberación, es más fructífero entenderlos como ideales en tensión y sin abandonar el ideal de deliberación en el campo más amplio, que tiende a promover la participación masiva, con políticas tendientes a robustecer el espacio público de deliberación y reducir los factores limitantes. ¿Qué podríamos responder tomando la voz de Landemore? Por un lado, que el recurso a los mini-publics u otros mecanismos de toma de decisiones deliberativos no sería superfluo, ya que puede ordenar la discusión, servir de insumo para la deliberación más amplia y en relación con muchos temas ser una instancia decisoria. Además, en términos proféticos, de extenderse su uso y en contra de lo que supone la font, puede servir para entrenar a la ciudadanía en la deliberación, la identificación de sus preferencias, la construcción de argumentos válidos y el manejo de la información confiable, en especial si se amplían las posibilidades de que cada ciudadano sea sorteado para formar parte de una instancia de deliberación. Por otro lado, la visión que la autora española sostiene respecto de que el ciudadano se convierte en experto ni bien transcurre un periodo de deliberación y ya no es un ciudadano común, no parece tan acertada y contradice el espíritu de los modelos de democracia deliberativa. Es precisamente la expectativa de que la deliberación en base a razones pueda generar mejores juicios, incluso transformaciones de las creencias, lo que busca la democracia deliberativa. Ello no implica que el ciudadano que toma parte de una deliberación se transforme en otro superior, que se autopercibe como parte de una elite del conocimiento. Cuando Doctora ella cuestiona Tumini, le quedan 2 minutos. 2 minutos. Bueno, en definitiva, no me parece una crítica acertada sostener que el ciudadano, una vez que participa en una instancia de deliberación, se convierte en otro diferente a un ciudadano común, sino que en realidad es una forma de mejorar o de sofisticar los argumentos que tiene para sostener su posición. Bueno, para ir concluyendo, entiendo que es posible dar un giro a la idea de Landemore al entender que lo que se trasladaría al espacio más amplio de la deliberación pública, o sea, lo que se trasladaría de esa deliberación en grupos pequeños, no serían simplemente las conclusiones a las que se arribaran, sino los razonamientos esgrimidos, pasados por el tamiz de información certera. Esto es una suerte de debate depurado. De ese modo, la ciudadanía común